Si mi padre acaba de morir, ¿y qué? Ve ya a servir a las 30 personas de la cena, deja de lamentarte. Las palabras de César atravesaron mi pecho como cuchillos afilados. Mi hijo, mi propio hijo, me gritaba así apenas 24 horas después de que enterráramos a Fausto, el amor de mi vida, el hombre que había sido mi compañero durante 47 años. Mis manos temblaban mientras sostenía el delantal que él mismo me había arrojado a la cara minutos antes. 72 años tenía yo, Betania Castillo, y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me trataría peor que a una empleada doméstica. La casa estaba llena de voces, risas y el tintineo de copas. César había organizado una reunión de negocios, una cena importante con sus socios y clientes, justo al día siguiente del funeral de su padre. Los negocios no esperan, mamá, me había dicho esa mañana con frialdad, como si mi dolor fuera un inconveniente menor en su agenda. Yo todavía llevaba puesto el vestido negro del velorio, mis ojos hinchados de tanto llorar, y él me exigía que me pusiera ese delantal y atendiera a 30 extraños como si nada hubiera pasado. «No me escuchaste», volvió a gritar César, acercándose a mí con el rostro enrojecido de ira. «Tengo invitados importantes esperando. Muévete. La comida no se va a servir sola». Su voz resonaba en la cocina, ese lugar que había sido mi refugio durante tantos años, donde Fausto y yo habíamos compartido miles de cafés por la mañana, donde habíamos planeado nuestros sueños y celebrado cada pequeña victoria. Ahora ese espacio se sentía ajeno, hostil, como si mi propio hogar se hubiera convertido en una prisión. Mónica, la esposa de César, apareció en el umbral de la cocina con una sonrisa burlona en los labios. Llevaba un vestido rojo brillante, completamente inapropiado considerando que estábamos de luto, y sus tacones resonaban contra el piso de cerámica con cada paso calculado. «Betania, los aperitivos ya deberían estar en la mesa. ¿Qué estás esperando? Una invitación especial». Su tono era dulce, pero las palabras destilaban veneno. Había aprendido bien de mi hijo cómo tratarme con desprecio disfrazado de cortesía. «Mónica, por favor, yo necesito un momento», logré decir con la voz quebrada. Todavía podía oler el incienso del funeral en mi ropa, todavía podía sentir el peso del ataúd de Fausto sobre mis hombros al verlo descender a la tierra. ¿Cómo podían pedirme que sonriera y sirviera canapés como si nada hubiera pasado? Fausto acaba de... Las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por las lágrimas que luchaba por contener. «¿Fausto qué?», interrumpió César bruscamente, arrebatándome la bandeja de las manos. «Papá ya no está, mamá. Ya se fue. La vida continúa, y tú tienes responsabilidades aquí. Esta casa necesita mantenerse, estos invitados son importantes para mi negocio, y tú vas a colaborar queriendo o no». Colocó la bandeja de nuevo en mis manos temblorosas con un golpe seco. «Ahora sal ahí y haz tu trabajo. Y por favor, intenta no lucir tan patética. Nadie quiere ver a una vieja llorando mientras cena». Cada palabra era una bofetada. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había cuidado durante noches enteras cuando estaba enfermo, el que había estudiado su carrera gracias al esfuerzo de Fausto y mío, ahora me hablaba como si fuera basura. Mónica soltó una risita y se dio la vuelta, sus tacones marcando su salida triunfal. «Date prisa, Betania. Los invitados se están impacientando». Salí de la cocina con las piernas temblorosas, sosteniendo la bandeja de canapés como si pesara toneladas. El comedor estaba repleto de gente desconocida, hombres con trajes caros y mujeres con joyas brillantes, todos conversando animadamente, ajenos completamente a mi dolor. La mesa grande, esa que Fausto había comprado hace 20 años cuando todavía soñábamos con reuniones familiares llenas de amor y nietos felices, ahora estaba ocupada por extraños que ni siquiera me miraban cuando me acercaba a ofrecerles comida. «Señora, estos canapés están fríos», se quejó uno de los invitados, un hombre corpulento con bigote que ni siquiera alzó la vista de su teléfono móvil para hablarme. «Tráigame otros, pero que estén calientes esta vez». No hubo por favor. No hubo consideración alguna. Era invisible para ellos, solo un objeto de servicio. Regresé a la cocina con pasos lentos, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba. El dolor del luto se mezclaba con el cansancio físico y la humillación emocional. No había dormido en 2 días, no había comido casi nada, y ahora me exigían que trabajara como si fuera una máquina sin sentimientos. En la cocina, César revisaba su teléfono con impaciencia.
¿Qué haces aquí de nuevo? Ya serviste todo. Los canapés estaban fríos. Yo intenté explicar, pero él me cortó de inmediato. Por supuesto que estaban fríos. Porque te mueves como tortuga. Mamá, esta noche es crucial para mí. Tengo un negocio de $50,000 en juego. ¿Entiendes? $50,000. Así que necesito que dejes tu drama de viuda triste a un lado y te concentres. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío, y pude ver en sus ojos algo que me heló la sangre. No había amor, no había compasión, solo irritación y egoísmo puro. Papá ya está muerto. No va a volver. Pero yo estoy vivo, y esta familia necesita dinero. Así que muévete. Volví al comedor con una nueva bandeja, los ojos ardiendo por las lágrimas que me negaba a derramar frente a esos extraños. Mónica estaba sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar donde siempre se sentaba Fausto, riendo con una mujer rubia que llevaba un collar de perlas excesivamente ostentoso. Cuando me vio pasar, Mónica chasqueó los dedos. Betania, trae más vino. La botella de la mesa 3 está vacía. Obedecí en silencio, moviéndome entre las mesas como un fantasma. Podía sentir algunas miradas de los invitados, pero ninguna de compasión. Algunos me veían con indiferencia, otros con fastidio cuando no era lo suficientemente rápida. Una mujer elegante con el cabello recogido en un moño perfecto me detuvo con un gesto de su mano. Disculpe, ¿tiene algo sin gluten? Soy celíaca y no puedo comer nada de esto. Yo prepararé algo, murmuré, aunque no tenía idea de qué podría ofrecerle. Mi mente estaba nublada por el agotamiento y el dolor. Apúrate entonces, exclamó la mujer con impaciencia. No tengo toda la noche. Regresé a la cocina una vez más, y esta vez mis piernas apenas podían sostenerme. Me apoyé contra el mostrador, respirando con dificultad, tratando de encontrar fuerzas en algún rincón de mi ser agotado. Las fotografías de Fausto y yo colgaban en la pared de la cocina, recuerdos de tiempos más felices. Nuestra boda, el nacimiento de César, vacaciones en la playa. ¿Qué había salido mal? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este hombre cruel y desalmado? ¿Qué haces ahí parada como estatua? La voz de Mónica me sobresaltó. Había entrado silenciosamente, y ahora me miraba con los brazos cruzados y una expresión de total desdén. César me pidió que viniera a ver por qué tardas tanto. Hay gente esperando. Betania. ¿O es que necesitas que te explique cómo funciona una cena? Mónica, yo necesito solo un momento para... ¿Para qué? ¿Para llorar? ¿Para compadecerte de ti misma? Se acercó a mí, sus ojos brillando con crueldad. Mira, Betania, sé que perdiste a tu esposo. Lo entiendo, de verdad. Pero la vida sigue, y César tiene planes importantes. Planes que incluyen esta casa, estos contactos, este negocio. Y francamente, tu actitud dramática no está ayudando en nada. Tomó una copa de vino de la bandeja y bebió un sorbo antes de continuar. Si no puedes manejar esto, tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más apropiado para alguien de tu edad. Un asilo, quizás. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Un asilo? ¿Mónica estaba sugiriendo que me sacaran de mi propia casa? Esta casa que Fausto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, que habíamos llenado de recuerdos y amor durante décadas. Esta es mi casa, logré decir con un hilo de voz. Técnicamente, respondió Mónica con una sonrisa fría, esta casa está a nombre de César desde hace 3 años. ¿No lo sabías? Fausto firmó los papeles cuando estaba enfermo. Así que no, Betania, esta ya no es tu casa. Es la casa de mi esposo, y tú estás aquí por su generosidad. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No podía ser cierto. Fausto nunca habría hecho algo así sin decirme. Nunca me habría dejado sin protección, sin un hogar asegurado. Pero la sonrisa triunfal de Mónica me decía que no estaba mintiendo, o al menos que ella creía firmemente en lo que decía. Mis rodillas amenazaban con ceder bajo mi peso, y tuve que sostenerme del borde del mostrador para no caer al suelo. Fausto no, él no haría eso, susurré, más para mí misma que para ella. Pues lo hizo, respondió Mónica con tono despreocupado, examinando sus uñas perfectamente pintadas de color rojo intenso.
Así que te sugiero que reconsideres tu actitud. César está siendo muy generoso al permitirte quedarte aquí, especialmente considerando lo inútil que te has vuelto últimamente. Dejó la copa vacía en mis manos. Ahora vuelve al comedor. Y esta vez, intenta sonreír un poco. Pareces un cadáver ambulante. Mónica salió de la cocina con la misma arrogancia con la que había entrado, dejándome sola con mis pensamientos destrozados y mi corazón hecho pedazos. ¿Era posible que Fausto hubiera transferido la casa a nombre de César? Durante su enfermedad, los últimos 6 meses antes de morir, él había estado tan débil, tan vulnerable. César había insistido en encargarse de todos los asuntos legales y financieros, diciendo que papá necesitaba descansar y no preocuparse por papeleo. Yo había confiado en mi hijo. Había creído que estaba cuidando de su padre con amor y responsabilidad. ¿Había sido todo una manipulación? Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas, silenciosas pero implacables. Me limpié el rostro con el dorso de la mano, dejando manchas oscuras del rímel que había usado para el funeral. No podía permitirme colapsar ahora, no con 30 personas esperando en el comedor, no con César vigilando cada uno de mis movimientos como un halcón. Respiré profundamente, tratando de encontrar la fuerza que Fausto siempre decía que yo tenía, esa fortaleza que me había ayudado a superar tantas dificultades en nuestra vida juntos. Cargué otra bandeja con copas de vino recién servidas y regresé al comedor. El ruido de las conversaciones me golpeó como una ola. Todos hablaban de negocios, de inversiones, de cifras millonarias, mientras yo me deslizaba entre ellos como una sombra, invisible y desechable. Un hombre alto con cabello gris me detuvo con un gesto brusco de su mano. «Oiga, señora, este vino está terrible. ¿No tienen algo mejor? Algo que cueste más de $20 al menos». «Yo voy a revisar», respondí automáticamente, aunque sabía que Fausto tenía una colección de vinos excelentes en la bodega del sótano. Vinos que habíamos guardado para ocasiones especiales, para celebraciones familiares que nunca llegaron porque César siempre estaba demasiado ocupado para visitarnos. «Mamá». La voz de César resonó desde el otro extremo del comedor. Estaba de pie junto a un grupo de hombres trajeados, y me hacía señas con impaciencia. «Ven aquí, necesito que traigas los puros de papá. Están en su estudio, en el cajón de arriba del escritorio». El estudio de Fausto. El lugar sagrado donde él pasaba horas leyendo, trabajando, soñando. Un espacio que yo había evitado desde su muerte porque cada objeto ahí dentro me recordaba su ausencia de manera insoportable. Pero César me ordenaba que fuera, y yo no tenía fuerzas para resistirme. Dejé la bandeja en una mesa auxiliar y me dirigí hacia el pasillo, mis pasos lentos y pesados. El estudio estaba exactamente como Fausto lo había dejado. Su bata colgaba del respaldo de la silla de cuero, sus libros estaban apilados sobre el escritorio, sus lentes de lectura descansaban sobre un documento a medio revisar. El olor de su colonia aún flotaba levemente en el aire, mezclándose con el aroma a madera y papel viejo. Cerré la puerta detrás de mí y me permití un momento de debilidad, apoyando mi frente contra la madera fría del escritorio mientras sollozaba en silencio. «Fausto, mi amor, ¿qué hago ahora?», susurré a la habitación vacía. Nuestro hijo se ha convertido en un extraño. Me trata como si fuera basura, como si todo lo que hicimos por él no significara nada». Mis dedos acariciaron la superficie del escritorio, trazando las mismas líneas que había visto a Fausto tocar miles de veces. «Me siento tan perdida sin ti, tan sola». Abrí el cajón superior donde César había dicho que estaban los puros, y efectivamente ahí estaban, una caja elegante de madera con habanos cubanos que Fausto guardaba para ocasiones muy especiales. Pero había algo más en el cajón, un sobremanila grueso con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Fausto. «Para Betania. Abrir solo en caso de emergencia». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era esto? ¿Por qué Fausto había dejado esto aquí sin decirme nada? Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre, pero antes de que pudiera abrirlo, la puerta del estudio se abrió de golpe. César estaba ahí, con el rostro enrojecido de furia. «¿Qué demonios haces? Te pedí los puros hace 5 minutos. Estás sorda además de inútil». Rápidamente escondí el sobre detrás de mi espalda, un instinto de protección que no podía explicar. «Ya voy, César». Solo estabas perdiendo el tiempo, como siempre.
Entró al estudio con pasos agresivos y me arrebató la caja de puros de las manos. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado. Cansado de tus dramas, cansado de tu lentitud, cansado de tener que arrastrarte para que hagas las cosas. Papá te consintió demasiado durante todos estos años, y ahora yo tengo que lidiar con el resultado. César, yo soy tu madre, dije con voz temblorosa, sintiendo el sobrepresionado contra mi espalda. Acabo de perder al amor de mi vida. ¿No puedes tener un poco de compasión? Compasión. Se rió con amargura. Mamá, papá murió ayer, es cierto. Pero ¿sabes qué más es cierto? Que dejó una montaña de deudas. Deudas que ahora yo tengo que pagar. Esta cena, estos invitados, son mi oportunidad de cerrar un trato que nos dará $70,000. $70,000 que necesitamos desesperadamente. Así que perdóname si no tengo tiempo para sesiones de terapia y llantos dramáticos. ¿Deudas? Fausto nunca había mencionado deudas. Él siempre había sido cuidadoso con el dinero, responsable hasta el extremo. No sabía que había deudas, murmuré. Claro que no sabías, respondió César con sarcasmo. Porque papá te protegía de todo, te mantenía en una burbuja rosa donde todo era perfecto y hermoso. Pero la realidad es diferente. Mamá, la realidad es que esta casa tiene una hipoteca de $150,000, que los tratamientos médicos de papá nos costaron una fortuna, y que ahora yo soy el único que puede salvar esta situación. Se acercó a mí, su aliento oliendo a whisky. Así que vas a salir de este estudio, vas a volver al comedor, y vas a hacer tu trabajo sin quejas. Entendido. No esperó mi respuesta. Simplemente se dio la vuelta y salió del estudio, llevándose los puros y dejándome temblando contra el escritorio. Tan pronto como escuché sus pasos alejarse por el pasillo, saqué el sobre de detrás de mi espalda. Mis dedos torpes lucharon con el sello, pero finalmente logré abrirlo. Dentro había varios documentos doblados y una carta escrita a mano por Fausto. Mi querida Betania, comenzaba la carta con su letra elegante pero temblorosa por la enfermedad. Si estás leyendo esto, significa que algo anda mal. Significa que César no se está comportando como el hombre que esperaba que fuera. Mi amor, hay cosas que necesitas saber, cosas que he mantenido en secreto para protegerte, pero que ahora deben salir a la luz. Mis ojos volaron sobre las líneas siguientes, absorbiendo cada palabra con creciente asombro y confusión. Fausto hablaba de inversiones, de propiedades, de cuentas bancarias que yo desconocía. Mencionaba un nombre, Baltasar Montero, su abogado y amigo de confianza. Baltasar tiene instrucciones precisas, escribía Fausto. Él sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Confía en él, mi amor. Confía en que te protegeré incluso desde más allá de la muerte. Un golpe fuerte en la puerta me hizo saltar. Betania. Era la voz chillona de Mónica. César dice que salgas de ahí inmediatamente. Los invitados están preguntando por el postre. Rápidamente doblé la carta y los documentos, metiéndolos de nuevo en el sobre. No podía dejar que César o Mónica vieran esto, lo que fuera que fuera. Busqué un lugar donde esconderlo y finalmente lo metí dentro de mi delantal, presionándolo contra mi estómago. Salí del estudio con las piernas temblorosas, sintiendo el peso del sobre contra mi cuerpo como si fuera un secreto ardiente que amenazaba con consumirme. Mónica me esperaba en el pasillo, golpeando el piso con su tacón de manera impaciente, sus brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de total fastidio en su rostro. ¿Siempre eres así de lenta o hoy estás haciendo un esfuerzo especial para arruinar la noche de César? No respondí. Ya no tenía fuerzas para discutir con ella, y además mi mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de leer en la carta de Fausto. ¿Qué inversiones? ¿Qué propiedades? ¿Por qué nunca me había hablado de nada de eso? Durante 47 años de matrimonio habíamos compartido todo, o al menos eso creía yo. Ahora descubría que mi esposo había guardado secretos, y aunque su carta prometía que era para protegerme, no podía evitar sentirme traicionada y confundida. El postre está en el refrigerador grande, dije con voz monótona mientras caminaba de regreso hacia la cocina. Mónica me seguía de cerca, sus tacones marcando cada paso como pequeños martillos contra mi cordura. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, evaluándome, juzgándome, probablemente calculando cuánto tiempo más tendría que soportar mi presencia en esta casa que ahora, según ella, pertenecía a César. En la cocina,
Abrí el refrigerador y comencé a sacar las porciones individuales de tiramisú que había preparado el día anterior, antes del funeral, cuando todavía tenía un hilo de esperanza de que César mostraría algo de humanidad. ¡Qué ingenua había sido! Cada porción estaba perfectamente presentada en copas de cristal, decoradas con cacao en polvo y una hoja de menta fresca. Había pasado horas preparándolas, buscando en la cocina una distracción del dolor insoportable que me consumía por dentro. «Apresúrate», ordenó Mónica, apoyada contra el marco de la puerta. César está entreteniendo a los invitados con historias, pero solo puede mantener su atención por tanto tiempo. Necesita que el servicio sea impecable si quiere cerrar ese contrato. Hizo una pausa y luego agregó con veneno en su voz. Aunque con una sirvienta tan vieja y torpe como tú, no sé cómo espera impresionar a nadie. Ignoré su comentario y coloqué 12 copas de postre en una bandeja grande. El sobredentro de mi delantal se movía ligeramente con cada movimiento, recordándome su presencia, susurrándome promesas de respuestas que aún no comprendía. Baltasar Montero. Ese nombre resonaba vagamente en mi memoria. Fausto lo había mencionado algunas veces a lo largo de los años, siempre con respeto y aprecio, pero yo nunca lo había conocido personalmente. Levanté la bandeja y me dirigí al comedor una vez más. Mis brazos protestaban por el peso, mis hombros ardían de cansancio, pero continué adelante. El comedor estaba aún más ruidoso que antes. El alcohol había aflojado las lenguas de los invitados y ahora hablaban más fuerte, reían con más ganas. Algunos incluso habían comenzado a fumar a pesar de que yo nunca permitía cigarrillos dentro de la casa. César estaba en el centro de un grupo, gesticulando ampliamente mientras contaba alguna anécdota, su rostro iluminado con una sonrisa falsa que había perfeccionado para sus negocios. Comencé a distribuir los postres entre las mesas, moviéndome con cuidado para no tropezar con las sillas que habían sido movidas descuidadamente por los invitados. Una mujer con demasiado maquillaje y un vestido dorado excesivamente ajustado me detuvo con un gesto brusco. «Este postre tiene café, ¿verdad? No puedo tomar café después de las 6 de la tarde o no duermo en toda la noche». «Es tiramisú, señora», expliqué con paciencia forzada. «Lleva un poco de café, sí». «Entonces no lo quiero. Tráeme algo más. ¿Tienes flan? Me encanta el flan». La mujer empujó la copa de tiramisú hacia el borde de la mesa con desdén, como si el postre la hubiera ofendido personalmente. «Yo puedo ver qué hay en la cocina», murmuré, sintiendo como la humillación se acumulaba sobre mis hombros como capas de plomo. «Pues ve entonces», dijo la mujer con impaciencia. «No tengo toda la noche». Regresé a la cocina con pasos cansados, dejando la bandeja sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. No había flan. No había nada más preparado. César me había dado instrucciones específicas sobre el menú y yo había seguido cada detalle al pie de la letra, a pesar de mi estado emocional. ¿Y ahora qué se suponía que debía hacer? ¿Inventar un postre de la nada? ¿Algún problema? La voz de César me sobresaltó. Había entrado a la cocina silenciosamente, y ahora me miraba con una mezcla de irritación y sospecha. Te vi volver corriendo. ¿Qué pasó ahora? Una señora quiere flan y yo no. No tenemos flan, ella tendrá que conformarse con el tiramisú como todos los demás. César se acercó a mí, y por primera vez en toda la noche, su expresión se suavizó ligeramente. Por un momento, solo por un segundo, pensé que tal vez mi hijo todavía estaba ahí, enterrado bajo toda esa crueldad. «Mamá, sé que esto es difícil para ti. Lo sé, pero necesito que aguantes un poco más. Solo un par de horas más y todo habrá terminado». «César, tu padre». Comencé, pero él levantó una mano para silenciarme. «Por favor, no. No ahora. Ya tendremos tiempo para hablar de papá después. Esta noche es importante para nuestro futuro, para mantener esta casa, para pagar las deudas que él dejó». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba estresado, un gesto que había heredado de Fausto. «Después de esta noche, las cosas mejorarán. Te lo prometo». Quise creerle. Quise creer que mi hijo todavía tenía un corazón, que todo esto era simplemente el estrés de la situación, que eventualmente volvería a ser el niño que yo conocía. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador, que me hacía dudar. Asentí en silencio y él se marchó, dejándome sola una vez más en la cocina que ya no se sentía como mi hogar.
Preparé una pequeña porción de frutas frescas con crema batida, improvisando un postre alternativo para la mujer exigente. Cuando regresé al comedor con él, la mujer del vestido dorado ya estaba entretenida en una conversación animada y apenas me miró cuando coloqué el plato frente a ella. Ni siquiera un gracias. Solo un gesto desdeñoso de su mano indicándome que me retirara. Continué sirviendo postres, recogiendo platos vacíos, rellenando copas de vino. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como una eternidad. Mis pies ardían dentro de mis zapatos, mi espalda protestaba con cada movimiento, y el sobre mi delantal parecía volverse más pesado con cada paso. ¿Cuándo podría leerlo completo? ¿Cuándo tendría un momento de privacidad para entender qué era lo que Fausto había querido decirme? Cerca de las 10 de la noche, cuando pensé que finalmente los invitados comenzarían a marcharse, César anunció que era hora de los negocios serios. Los hombres se retiraron a la sala de estar, dejando a las mujeres en el comedor charlando sobre moda, viajes y chismes de sociedad. Mónica se sentó con ellas como si fuera la reina del lugar, riendo escandalosamente, contando historias sobre lugares exóticos que había visitado, joyas que César le había comprado. ¿Y su suegra?, preguntó una de las mujeres, una pelirroja con labios de color carmesí. Ella vive aquí con ustedes. Mónica soltó una risa incómoda. Bueno, sí, por ahora. Betania se quedó viuda ayer, así que César y yo decidimos que sería cruel echarla inmediatamente. Le estamos dando tiempo para adaptarse a su nueva situación. Qué generosos son ustedes, comentó otra mujer con tono adulador. No todos tendrían la paciencia de cuidar de una suegra. Es temporal, aseguró Mónica rápidamente, como si la idea de que yo viviera permanentemente allí fuera absolutamente inaceptable. Estamos buscando un lugar apropiado para ella. Una residencia para personas mayores. Ya saben, un lugar donde pueda estar con gente de su edad, donde reciba la atención que necesita. Estaba parada a solo 2 metros de ellas, recogiendo copas vacías, y hablaban de mí como si fuera invisible. Como si no pudiera escucharlas planear mi destierro de mi propia casa. Mis manos apretaron el borde de la bandeja con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Una residencia para personas mayores. Un asilo. Me querían sacar de mi hogar, del lugar donde había construido toda mi vida junto a Fausto, donde cada rincón guardaba un recuerdo de nuestro amor. La ira comenzó a burbujear dentro de mi pecho, mezclándose con el dolor y la humillación que había estado acumulando durante toda la noche. Betania, estás sorda. La voz aguda de Mónica me sacó de mis pensamientos. Te pedí más vino hace 5 minutos. ¿Qué esperas? Una invitación por escrito. Ya voy, respondí con voz tensa, dándome la vuelta hacia la cocina antes de que pudieran ver las lágrimas que amenazaban con escapar de mis ojos. No les daría esa satisfacción. No les dejaría ver cuánto me estaban destruyendo. Mientras caminaba por el pasillo, el sobre mi delantal parecía arder contra mi piel, recordándome que Fausto había dejado algo, algún mensaje, alguna protección para mí. En la cocina, me apoyé contra el refrigerador y cerré los ojos, respirando profundamente. La casa estaba llena de voces extrañas, de risas que no me incluían, de conversaciones sobre negocios y dinero que no me concernían. Me sentía como una intrusa en mi propio hogar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi vida se había desmoronado tan completamente? Tomé 2 botellas de vino del pequeño armario donde Fausto guardaba su colección, vinos que él había seleccionado cuidadosamente a lo largo de los años. César los estaba sirviendo a sus invitados como si fueran agua, sin consideración por el valor sentimental de cada botella. Fausto había comprado ese Malbec argentino durante nuestro aniversario número 40. Había guardado ese Rioja español desde el día que César se graduó de la universidad. Cada botella tenía una historia, un momento especial, y ahora se estaban consumiendo por extraños que ni siquiera apreciaban lo que estaban bebiendo. Regresé al comedor con las botellas y comencé a servir. Una de las mujeres, una morena con un collar de diamantes excesivamente grande, me detuvo con un gesto imperioso. Oiga, señora, ¿este vino cuánto cuesta? Mi esposo y yo estamos pensando en invertir en vinos y me gustaría saber. Es un Malbec Reserva del 2010, respondí automáticamente. Cuesta alrededor de $200 la botella. La mujer silbó con apreciación. Vaya, César no escatima en gastos. Mónica tiene suerte de tener un esposo tan generoso.
Me miró de arriba abajo con cierta curiosidad. ¿Y usted es la madre de César? Debe estar muy orgullosa de él. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Orgullosa? ¿De un hijo que me trataba como basura? ¿De un hombre que estaba planeando encerrarme en un asilo? Sí, logré decir finalmente. Soy su madre. Qué maravilla tener un hijo exitoso, continuó la mujer, ajena completamente a mi tormento interno. Mi hijo mayor es un desastre, todavía vive con nosotros a los 35 años. Pero César, él sí que salió emprendedor. Mónica me estaba contando sobre su nuevo proyecto de bienes raíces. Van a ganar una fortuna. ¿Proyecto de bienes raíces? Era la primera vez que escuchaba sobre eso. César nunca me había mencionado nada. Pero claro, ¿por qué me lo diría? Yo era solo un estorbo en su vida, una carga que tenía que soportar hasta que pudiera deshacerse de mí. Desde la sala de estar llegaban voces masculinas elevadas, no en discusión sino en entusiasmo. Parecía que las negociaciones de César estaban yendo bien. Mónica se levantó de su asiento con una sonrisa triunfal. Discúlpenme, señoras. Creo que mi esposo acaba de cerrar un trato importante. Voy a felicitarlo. Se alejó con sus tacones resonando victoriosamente, dejándome sola con las mujeres que ahora habían perdido el interés en conversar conmigo y habían vuelto a sus propios chismes. Aproveché el momento para escabullirme de nuevo a la cocina. Necesitaba un respiro, aunque fuera solo por un minuto. Necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Dejé las botellas vacías en el mostrador y saqué el sobre de mi delantal con manos temblorosas. Desdoblé la carta de Fausto una vez más y continué leyendo donde me había quedado. Betania, mi amor, continuaba la carta. He construido algo mucho más grande de lo que César imagina. Hay propiedades a tu nombre, inversiones que hice en secreto para proteger nuestro futuro. La casa que él cree controlar es solo una pequeña parte de todo. Baltasar tiene los documentos reales, los títulos de propiedad verdaderos. César firmó papeles que creía que le daban la casa, pero lo que realmente firmó fue una transferencia temporal mientras yo estaba vivo. Ahora que he partido, todo vuelve a ti automáticamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. ¿Era posible? ¿Fausto había protegido nuestro patrimonio de César? Continué leyendo con avidez. Hay 3 propiedades más. Un departamento en el centro que genera rentas mensuales de $4,000, un local comercial alquilado a una farmacia por $3,500 mensuales, y una casa en la costa que vale aproximadamente $500,000. También hay cuentas de ahorro en 3 bancos diferentes, con un total de $320,000. Todo está a tu nombre, mi amor. Siempre estuvo a tu nombre. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero eran lágrimas diferentes. No de tristeza o humillación, sino de asombro y gratitud. Fausto me había protegido. Incluso sabiendo que estaba muriendo, incluso en sus momentos más débiles, había pensado en mí y había asegurado mi futuro. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré al papel, como si él pudiera escucharme. ¿Por qué guardaste este secreto? La respuesta estaba en el siguiente párrafo. No te lo dije porque quería protegerte de las garras de César. Mi amor, nuestro hijo cambió. No sé cuándo ni cómo sucedió, pero el niño dulce que criamos se convirtió en un hombre ambicioso y cruel. Durante mi enfermedad, intentó convencerme de que firmara todo a su nombre, me presionó constantemente, incluso me amenazó con cortar mi acceso a los tratamientos médicos si no cooperaba. Firmé algunos papeles para darle paz temporal, pero Baltasar se aseguró de que fueran documentos sin valor real. Perdóname por no contártelo, pero no quería que cargaras con esa angustia mientras yo agonizaba. Un sollozo escapó de mi garganta. César había amenazado a su propio padre moribundo. ¿Cómo era posible tanta maldad? ¿Cómo un hijo podía caer tan bajo? Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la carta, pero me obligué a seguir leyendo. Baltasar vendrá cuando sea necesario. Él sabe qué hacer. Confía en él, Betania. No está sola. Nunca estará sola. Mi último acto de amor es asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para vivir con dignidad y seguridad. César no puede quitarte nada porque nada es suyo. La casa, el dinero, las propiedades, todo es tuyo. Siempre fue tuyo. Te amo, mi querida esposa.
Te amaré por toda la eternidad. Tu Fausto. Presioné la carta contra mi pecho, sollozando silenciosamente en la cocina vacía. Fausto me había amado hasta el final. Incluso en la muerte, seguía cuidándome, protegiéndome. Pero ahora venía la pregunta crucial: ¿cuándo aparecería este tal Baltasar? ¿Cómo sabría él que yo necesitaba ayuda? Revisé los otros documentos en el sobre. Había copias de títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, todo con mi nombre claramente visible. César había estado mintiéndome. Mónica había estado mintiéndome. La casa era mía. Todo era mío. Betania. La voz de César me hizo saltar. Rápidamente metí los documentos de vuelta en el sobre y lo escondí en el delantal justo cuando él entraba a la cocina. Su rostro estaba iluminado con una sonrisa genuina, la primera que le veía en años. Lo logré, mamá. Cerré el trato. $70,000 asegurados. Esto va a cambiar todo. Por un momento, solo un breve momento, pensé en decirle la verdad. Pensé en sacar los documentos y mostrarle que todo lo que había planeado era una mentira, que él no tenía control sobre nada. Pero algo me detuvo. Tal vez fue instinto de supervivencia, tal vez fue la sabiduría que viene con los años, o tal vez fue simplemente que quería ver hasta dónde llegaría César con sus mentiras. Guardé silencio y simplemente asentí, forzando una pequeña sonrisa en mis labios cansados. Me alegro por ti, hijo, dije con voz neutra, aunque por dentro hervía una mezcla de emociones contradictorias. Necesito que traigas champán, ordenó César, su alegría transformándose instantáneamente en demanda. El bueno, el que papá guardaba para ocasiones especiales. Está en la bodega del sótano, en el estante de atrás. Tengo que brindar con mis socios. No esperó mi respuesta, simplemente se dio la vuelta y regresó a la sala de estar, silbando una melodía alegre. El sótano. El lugar donde Fausto guardaba sus tesoros más preciados, vinos selectos, champán de calidad, documentos importantes en su caja fuerte personal. Bajé las escaleras lentamente, encendiendo las luces mientras descendía. El aire era fresco y ligeramente húmedo, olía a madera vieja y a las hierbas que Fausto cultivaba en macetas cerca de la pequeña ventana. Este había sido su refugio secreto, el lugar donde venía a pensar, a planificar, a soñar. Encontré las botellas de champán en el estante que César había mencionado. Moet y Chandon, 2 botellas que Fausto había comprado para celebrar nuestro aniversario número 50, un aniversario que ahora nunca llegaría. Tomé las botellas con manos cuidadosas, sintiendo el peso frío del cristal contra mis palmas. César las usaría para celebrar su éxito, sin saber que ese éxito estaba construido sobre mentiras y que pronto todo se derrumbaría a su alrededor. Mientras subía las escaleras, escuché el timbre de la puerta principal. Alguien había llegado. A través del pasillo pude ver a César abriendo la puerta, su expresión confundida. No esperaba más invitados. Desde mi posición en las escaleras del sótano, solo podía ver parcialmente la entrada, pero escuché una voz masculina grave y firme que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Buenas noches. Soy Baltasar Montero, abogado. Vengo a ver a la señora Betania Castillo. Baltasar. El hombre que Fausto había mencionado en su carta. El aliado que vendría cuando fuera necesario. Había llegado. Mis piernas casi cedieron bajo mi peso por la combinación de alivio y nerviosismo. Subí los últimos escalones y me quedé parada al final del pasillo, observando la escena que se desarrollaba en la entrada. Baltasar Montero era un hombre de aproximadamente 60 años, alto y distinguido, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y un traje negro impecable. Llevaba un maletín de cuero en una mano y su postura irradiaba autoridad y profesionalismo. Sus ojos, oscuros e inteligentes, escanearon la escena frente a él con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar situaciones complejas en segundos. Baltasar Montero. César repitió el nombre con desconfianza evidente. No conozco a ningún Baltasar Montero. Y mi madre no está recibiendo visitas. Como puede ver, tenemos una reunión privada esta noche. Lo sé perfectamente, respondió Baltasar con calma imperturbable. Por eso estoy aquí. Su padre, Fausto Castillo, era mi cliente y amigo cercano. Tengo asuntos legales urgentes que discutir con la señora Betania, asuntos que no pueden esperar. Su mirada se desplazó más allá de César y me encontró parada al final del pasillo.
Nuestros ojos se encontraron y en los suyos vi algo que hizo que las lágrimas volvieran a picar en los míos. Compasión genuina y determinación férrea. Mire, señor Montero, César intentó mantener un tono educado pero firme. Mi madre acaba de enviudar. Está muy afectada emocionalmente. Cualquier asunto legal puede esperar hasta mañana, o mejor aún, hasta la próxima semana. Yo soy su hijo y puedo encargarme de cualquier cosa que necesite discutir. Me temo que no funciona así, replicó Baltasar, y había acero en su voz ahora. Los asuntos que debo discutir son con la señora Betania exclusivamente. Su padre fue muy específico en sus instrucciones. Solo ella puede estar presente en esta conversación. Dio un paso adelante, y César tuvo que retroceder ante su presencia imponente. A menos que quiera violar los últimos deseos de su difunto padre, le sugiero que me permita hablar con su madre. La tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Mónica apareció desde la sala de estar, atraída por las voces elevadas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre, César? Un abogado que dice tener asuntos que discutir con mamá, respondió César con irritación creciente. En el peor momento posible, debo agregar. Baltasar ignoró completamente a Mónica y se dirigió directamente a mí. Señora Betania, ¿podemos hablar en privado? Traigo documentos importantes de su esposo Fausto. Él me pidió que viniera exactamente en este momento, esta noche, después del funeral. ¿Cómo sabía usted que el funeral fue ayer?, preguntó César con sospecha. ¿Quién le dijo? Su padre me lo dijo, respondió Baltasar con paciencia que claramente estaba empezando a agotarse. Hace 3 meses, cuando preparamos todos los documentos legales necesarios. Fausto sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba y planeó todo meticulosamente. Se volvió hacia mí nuevamente. Señora Betania, por favor. Es importante. Caminé lentamente hacia la entrada, todavía sosteniendo las botellas de champán. Todos los ojos estaban sobre mí, César con desconfianza, Mónica con irritación, Baltasar con urgencia respetuosa, y algunos de los invitados que habían salido de la sala de estar y el comedor para ver qué causaba la conmoción. Me sentía expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo algo comenzaba a despertar dentro de mí. Una chispa de coraje que había estado dormida bajo capas de dolor y humillación. Yo. Comencé, pero mi voz salió como un susurro débil. Aclaré mi garganta e intenté de nuevo. Yo quiero hablar con el señor Montero. Mamá, no seas ridícula, intervino César, bloqueando mi camino hacia Baltasar. Este hombre podría ser cualquiera. Podría ser un estafador aprovechándose de tu estado vulnerable. No puedes simplemente confiar en un extraño que aparece en la puerta. Tu padre confiaba en mí, dijo Baltasar con firmeza. Y tengo documentación que lo prueba. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Aquí está el testamento de Fausto Castillo, certificado ante notario. Aquí están los títulos de propiedad de múltiples inmuebles. Aquí están las cuentas bancarias. Y aquí sacó una fotografía que me hizo jadear. Está una foto de Fausto y yo tomada hace 3 meses en mi oficina, cuando finalizamos todos los arreglos legales. La fotografía mostraba a Fausto sentado en un escritorio elegante, sonriendo débilmente pero con determinación visible en sus ojos. Baltasar estaba a su lado, ambos sosteniendo documentos. Era reciente, podía ver lo enfermo que Fausto se veía ya en ese momento, lo delgado que se había vuelto. Pero también podía ver la paz en su rostro, como si supiera que estaba haciendo lo correcto. César arrebató la fotografía de las manos de Baltasar. Esto no prueba nada. Podría ser falsificada. Papá estaba enfermo, confundido, probablemente ni siquiera sabía lo que estaba firmando. Su padre sabía perfectamente lo que hacía, respondió Baltasar con frialdad. De hecho, grabamos varias sesiones en video para documentar su competencia mental. Su médico certificó que estaba en pleno uso de sus facultades. Todo está en orden legal perfecto. Se volvió hacia mí ignorando completamente a César. Señora Betania, su esposo me pidió que viniera esta noche específicamente porque él sabía que su hijo intentaría impedirle acceder a la información que le corresponde. ¿Podemos hablar? En el estudio de su esposo, quizás. Todos los invitados se habían reunido ahora en el pasillo y la entrada, observando el drama que se desarrollaba como si fuera un espectáculo. Podía sentir sus ojos sobre mí, sus murmullos de curiosidad,
sus expresiones que iban desde la fascinación hasta la incomodidad. Mónica intentó tomar mi brazo. Betania, esto es inapropiado. Tenemos invitados, una celebración en curso. Lo que sea que este hombre quiera puede esperar. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Tal vez fue el peso del sobre en mi delantal, recordándome las palabras de Fausto. Tal vez fue la manera en que Baltasar me miraba, no con lástima sino con respeto. O tal vez simplemente fue que ya no podía soportar más humillación, más órdenes, más ser tratada como si no importara. No, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en todo el día. No puede esperar. Hablaré con el señor Montero ahora. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. César me miraba con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer que yo, su madre sumisa y obediente, hubiera osado contradecirlo frente a todos sus invitados. Mónica tenía una expresión de indignación pura, sus mejillas enrojecidas de rabia apenas contenida. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, algunos susurrando entre ellos, otros simplemente observando con curiosidad morbosa. «Mamá», dijo César con voz peligrosamente baja, «no seas tonta. Estos invitados vinieron a celebrar mi éxito. No puedes simplemente». «Tu madre acaba de decir que hablará conmigo», interrumpió Baltasar con autoridad que no admitía discusión. «Y tiene todo el derecho legal de hacerlo. De hecho, señor César, le sugiero que continúe con su celebración mientras la señora Betania y yo atendemos estos asuntos privados». Sus ojos se endurecieron. «A menos que prefiera que discutamos todo aquí, frente a todas estas personas. Estoy seguro de que sus invitados encontrarían muy interesante escuchar sobre las propiedades, las cuentas bancarias, y especialmente sobre los intentos de manipulación que su padre documentó cuidadosamente durante su enfermedad». El rostro de César palideció instantáneamente. «¿Qué? ¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada», respondió Baltasar con calma mortal. «Estoy exponiendo hechos. Hechos que su padre registró meticulosamente porque sabía que este momento llegaría. Ahora, vamos al estudio, señora Betania». Asentí, dejando las botellas de champán sobre la mesa del recibidor. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar con la mayor dignidad que pude reunir. Baltasar me siguió, y cuando César intentó venir detrás de nosotros, el abogado se detuvo en la puerta del estudio. «Esto es privado, señor César. Como dije, solo la señora Betania». «Es mi casa», estalló César, perdiendo finalmente la compostura. «No puedes entrar aquí y darme órdenes en mi propia casa». «Su casa». Baltasar levantó una ceja con expresión casi divertida. «Interesante que diga eso. Eso es precisamente uno de los temas que necesito discutir con su madre». Y con eso, cerró la puerta en la cara de César, dejándolo afuera con su furia impotente. El estudio de Fausto se sentía diferente ahora con Baltasar dentro. Menos como un mausoleo de dolor y más como un lugar donde la justicia finalmente llegaría. Baltasar colocó su maletín sobre el escritorio y me indicó que me sentara en la cómoda silla de cuero que había sido el lugar favorito de Fausto. Yo obedecí, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordarse nuevamente. «Señora Betania», comenzó Baltasar con voz suave pero profesional, «primero que nada, permítame expresar mis más sinceras condolencias. Fausto era un hombre extraordinario, un amigo querido además de un cliente. Su pérdida me afecta profundamente». «Gracias», logré decir, mi voz quebrada por la emoción. «Fausto. Él me dejó una carta. La encontré hace unas horas en este escritorio». Saqué el sobre de mi delantal con manos temblorosas. «Mencionó su nombre. Dijo que usted vendría». Baltasar asintió con una sonrisa triste. Fausto lo tenía todo planeado. Me pidió que viniera específicamente esta noche porque sabía que César organizaría algún tipo de evento, algo que lo haría sentirse poderoso y en control. Fausto quería que la verdad saliera a la luz en el momento más impactante posible. Abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, organizándolos cuidadosamente sobre el escritorio. «Señora Betania, su esposo pasó los últimos 6 meses de su vida preparándose para protegerla. Lo que voy a revelarle esta noche va a cambiar todo». «Ya leí parte de la carta», confesé. «Habla de propiedades, de cuentas bancarias. Pero no entiendo. ¿Por qué Fausto nunca me dijo nada?
¿Por qué guardó secretos? Porque César comenzó a presionarlo desde el momento en que el diagnóstico se hizo público, explicó Baltasar, su rostro ensombreciéndose. Fausto vino a mi oficina hace un año, preocupado. Me dijo que su hijo había cambiado, que solo hablaba de dinero, de propiedades, de herencias. Cuando Fausto cayó gravemente enfermo, César intensificó su campaña. Intentó convencer a su padre de que firmara poderes legales, de que transfiriera propiedades, de que hiciera testamentos que lo favorecieran exclusivamente a él. Mi corazón se encogió de dolor. ¿César hizo eso? ¿A su propio padre moribundo? Me temo que sí, confirmó Baltasar con tristeza. Y no solo eso. Fausto documentó conversaciones donde César lo amenazaba sutilmente, donde sugería que tal vez los tratamientos médicos eran demasiado caros, donde insinuaba que sería mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. Fausto grabó estas conversaciones en su teléfono celular. Todo está archivado de forma segura. Las náuseas me invadieron. Mi hijo, mi propio hijo, había sido capaz de eso. No puedo creerlo, susurré, aunque en el fondo sabía que era verdad. Había visto la crueldad en los ojos de César esta noche. ¿Qué hizo Fausto? Fausto fue muy inteligente, continuó Baltasar con una nota de admiración en su voz. Firmó algunos documentos que César le exigía, pero eran documentos sin valor legal real. Por ejemplo, ese papel que supuestamente transfería esta casa a nombre de César. Lo que César no sabe es que ese documento solo era válido mientras Fausto estuviera vivo. Era, esencialmente, un permiso temporal para que César manejara la propiedad. El momento en que Fausto falleció, el documento quedó automáticamente anulado y la propiedad revirtió a su dueña original. Me miró directamente a los ojos. Usted, señora Betania. Esta casa siempre ha estado a su nombre. César nunca tuvo verdadera propiedad sobre ella. El mundo pareció detenerse. La casa es mía. La casa es suya, confirmó Baltasar sacando un documento oficial con sellos y firmas. Aquí está el título de propiedad original. Aquí está el documento que César firmó creyendo que obtenía la casa. Y aquí sacó otro papel. Está la cláusula que él nunca leyó porque estaba demasiado ansioso por conseguir lo que quería. La cláusula que dice claramente que la transferencia era temporal y condicional. Tomé los documentos con manos temblorosas, leyendo las palabras que nadaban frente a mis ojos llorosos. Era verdad. Todo era verdad. Fausto me había protegido. ¿Y las otras propiedades que mencionó en su carta? Baltasar sonrió, y por primera vez desde que había llegado, su expresión se iluminó con algo parecido a la satisfacción. Ah, sí. Las otras propiedades. Comenzó a sacar más documentos. Su esposo fue un hombre muy astuto, señora Betania. Durante los últimos 20 años, mientras César creía que su padre era simplemente un hombre de negocios modesto, Fausto estaba construyendo un imperio silencioso. Invertía sabiamente, compraba propiedades en momentos oportunos, ahorraba metódicamente. Pero yo nunca supe, comencé, sintiéndome culpable por mi ignorancia. Él no quería que usted se preocupara por el dinero, explicó Baltasar gentilmente. Fausto sabía que usted era feliz con una vida simple. Pero él también sabía que algún día podría necesitar protegerla, especialmente si César resultaba ser lo que resultó ser. Colocó 3 títulos de propiedad frente a mí. Departamento en el distrito financiero, rentado actualmente por $6,000 mensuales. Local comercial en la avenida principal, rentado por $4,500 mensuales. Y una hermosa casa en la costa, avaluada en $600,000. Los números danzaban frente a mis ojos. 6,000, 4,500, 600,000. Y eso es solo el comienzo, continuó Baltasar, claramente disfrutando de la revelación. Hay 3 cuentas bancarias diferentes. La primera tiene $150,000. La segunda tiene 90,000. Y la tercera, una cuenta de inversiones, tiene actualmente un valor de $210,000. En total, señora Betania, usted tiene activos por aproximadamente $1,500,000. El aire abandonó mis pulmones. $1,500,000. Mientras César me trataba como sirvienta, mientras Mónica planeaba enviarme a un asilo, mientras yo me preocupaba por dónde viviría y cómo sobreviviría, resulta que era millonaria.
No puede ser real, susurré. Es completamente real, aseguró Baltasar. Y hay más. Fausto también dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Sacó un documento grueso, oficial, con múltiples sellos notariales. Este es el testamento legal de Fausto Castillo, registrado hace 4 meses, certificado por notario, con 2 testigos independientes presentes. En él, Fausto deja todo a usted. Todo. Pero hay una cláusula especial respecto a César. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. ¿Qué dice? Baltasar abrió el testamento en una página marcada y comenzó a leer. A mi hijo César, leyó Baltasar con voz clara y firme, le dejo la suma de $1 estadounidense. Esta cantidad simbólica es intencional y no un error u omisión. Durante mi enfermedad terminal, César demostró una codicia y crueldad que nunca imaginé posible en un hijo mío. Intentó manipularme para que firmara documentos que despojarían a mi amada esposa Betania de su seguridad financiera. Me amenazó sutilmente con abandonarme en mi lecho de muerte si no cumplía sus demandas. Mostró más interés en mi dinero que en mi bienestar. Por estas razones, y porque deseo proteger a Betania de su avaricia, he decidido excluirlo de mi herencia. Todo lo que poseo va para mi esposa, quien ha sido mi compañera fiel, amorosa y leal durante 47 años. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de validación. Fausto había visto lo que yo había intentado negar durante tanto tiempo. Nuestro hijo se había convertido en un monstruo de ambición y egoísmo. Fausto sabía, susurré. Él sabía todo. Sabía y documentó todo meticulosamente, confirmó Baltasar cerrando el testamento. Hay más. Fausto dejó instrucciones específicas de que este testamento debía ser revelado públicamente si César intentaba abusar de usted después de su muerte. Me pidió que viniera precisamente esta noche porque sabía que César organizaría algún evento, alguna demostración de poder. Hizo una pausa, mirándome con intensidad. Señora Betania, he escuchado gritos desde que llegué. He visto cómo la trataban antes de que entrara. ¿Su hijo la ha obligado a servir a todos estos invitados? El día después del funeral de su esposo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Baltasar cerró los ojos por un momento, su mandíbula tensa de rabia contenida. Exactamente lo que Fausto temía. Exactamente por lo que me preparó. Abrió los ojos y me miró con determinación férrea. Señora Betania, con su permiso, me gustaría regresar a esa sala llena de invitados y leer públicamente las partes relevantes de este testamento. Fausto específicamente solicitó que César fuera confrontado con la verdad frente a testigos, para evitar que pudiera manipular o tergiversar la situación más adelante. El miedo me invadió. ¿Frente a todos? Pero César, él estará furioso. No sé qué podría hacer. Por eso yo estaré ahí, aseguró Baltasar con firmeza. Y por eso tengo estos documentos legales que lo respaldan todo. César no puede hacer nada, señora Betania. No tiene poder aquí. Nunca lo tuvo. Solo creyó que lo tenía porque Fausto y yo permitimos que lo creyera temporalmente. Se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose. Fausto quería que usted recuperara su dignidad. Quería que César enfrentara las consecuencias de su crueldad. Pero la decisión es suya. Si prefiere que manejemos esto en privado, lo haremos. Aunque debo advertirle que César intentará manipular la situación, crear su propia narrativa. La humillación pública lo dejará sin espacio para mentir. Pensé en todas las humillaciones que había sufrido esa noche. En César gritándome que dejara de llorar por mi esposo. En Mónica amenazándome con un asilo. En los invitados tratándome como sirvienta invisible. En esa mujer del vestido dorado discutiendo el éxito de César mientras yo recogía sus platos sucios. Pensé en cómo había tropezado bajo el peso de las bandejas, en cómo mis manos temblaban de agotamiento, en cómo había llorado sola en la cocina mientras ellos reían y celebraban. Y pensé en Fausto. Mi amado Fausto, quien incluso en su lecho de muerte había pensado en protegerme, quien había planeado meticulosamente este momento de justicia, quien me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca quedara vulnerable ante la crueldad de nuestro propio hijo. Hágalo, dije con voz que temblaba pero que se fortalecía con cada palabra. Lea el testamento frente a todos. Fausto quería que César enfrentara la verdad,
Y yo también lo quiero. Ya no más mentiras. Ya no más humillación. Baltasar sonrió con aprobación y asintió. Esa es exactamente la fortaleza que Fausto me dijo que usted tenía. Solo necesitaba un empujón para recordarla. Se puso de pie, reuniendo los documentos más importantes. Venga conmigo, señora Betania. Es hora de que recupere su casa, su dignidad y su vida. Nos dirigimos hacia la puerta del estudio. Podía escuchar las voces en la sala de estar, la música que alguien había puesto, las risas artificiales de una celebración que estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación recorriendo mis venas. Baltasar abrió la puerta y César estaba ahí inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella todo este tiempo. ¿Ya terminaron con sus secretitos?, preguntó César con sarcasmo apenas contenido. Porque mis invitados están esperando ese champán que te pedí hace media hora, mamá. Señor César, dijo Baltasar con voz que cortaba como hielo, le sugiero que reúna a todos sus invitados en la sala de estar. Tengo información legal que debe ser compartida con todos los presentes. ¿Qué? No. Sea lo que sea, puede discutirlo mañana con mi abogado. César intentó bloquear nuestro camino, pero Baltasar simplemente lo rodeó, caminando con autoridad hacia la sala de estar. Damas y caballeros. La voz de Baltasar resonó por toda la casa. Si pudieran reunirse todos en la sala de estar, por favor. Tengo un anuncio importante que hacer en nombre del difunto Fausto Castillo. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Uno por uno, todos los invitados comenzaron a congregarse en la sala de estar, sus expresiones variando entre curiosidad, confusión e incomodidad. Mónica apareció con el rostro enrojecido, claramente molesta por la interrupción de su noche triunfal. ¿Qué diablos está pasando aquí? César, ¿quién es este hombre? Es el abogado de mi padre, respondió César con dientes apretados. Y está a punto de cometer un gran error. Baltasar se posicionó en el centro de la sala de estar, su presencia dominando el espacio. Yo me quedé cerca de la entrada, sintiéndome expuesta pero también extrañamente fortalecida. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Los 30 invitados, César, Mónica, todos esperando, todos observando. Mi nombre es Baltasar Montero, y fui el abogado personal y amigo cercano de Fausto Castillo durante más de 20 años, comenzó con voz clara y autoritaria. Estoy aquí esta noche para ejecutar las últimas voluntades de Fausto, específicamente aquellas relacionadas con su esposa, la señora Betania Castillo, y su hijo, César Castillo. Esto es ridículo, interrumpió César, caminando hacia el centro de la sala. Mis invitados no tienen por qué estar involucrados en asuntos familiares privados. Le pido que se retire de mi casa inmediatamente. Su casa. Baltasar levantó una ceja. Esa es una afirmación interesante, señor César. De hecho, esa es precisamente una de las cosas que necesito aclarar. Levantó el título de propiedad en alto, lo suficientemente alto para que todos pudieran verlo. Esta es el acta de propiedad de esta residencia. Y contrario a lo que usted le ha estado diciendo a su madre, y probablemente a estas buenas personas aquí presentes, esta casa no es suya. Un murmullo recorrió la sala. César palideció. Eso es mentira. Mi padre me transfirió esta casa hace 3 años. Tengo los documentos. Usted tiene un documento de transferencia temporal, corrigió Baltasar con calma devastadora. Un documento que solo era válido mientras su padre estuviera vivo. Un documento que, si se hubiera molestado en leer completamente en lugar de firmarlo con avaricia ciega, le habría mostrado que la propiedad revertiría automáticamente a su madre al momento del fallecimiento de su padre. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Esta casa pertenece legal, completa y absolutamente a la señora Betania Castillo. Usted, señor César, no tiene ningún derecho de propiedad sobre ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. César abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. Mónica dejó escapar un grito ahogado, su mano volando a su boca. Los invitados intercambiaban miradas de shock, algunos comenzando a susurrar entre ellos. Eso no puede ser verdad, logró decir César finalmente, su voz quebrada. Mi padre nunca haría eso. Él
Él sabía que yo necesitaba esta casa para mis negocios, para mi futuro. Su padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, replicó Baltasar con frialdad. De hecho, su padre documentó extensamente sus razones para estructurar su herencia de esta manera particular. Baltasar abrió el testamento, sus páginas crujiendo en el silencio tenso de la sala. Con el permiso de la señora Betania, me gustaría leer la sección relevante del testamento de Fausto Castillo. No tienes mi permiso, gritó César, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. Esto es un asunto privado. No puedes simplemente venir aquí y humillarme frente a mis socios de negocios. Humillarme fue exactamente lo que usted hizo con su madre esta noche, respondió Baltasar con voz cortante como vidrio. La obligó a trabajar como sirvienta el día después de enterrar a su esposo. La insultó, la degradó, la amenazó con quitarle su hogar. Y lo hizo frente a todas estas personas. Señaló a los invitados que ahora se removían incómodos en sus asientos. Su padre predijo exactamente este comportamiento. Por eso me pidió que viniera esta noche específicamente, para que hubiera testigos de su crueldad y testigos de la verdad. Mónica corrió hacia César, agarrándose de su brazo. César, haz algo. Échalo. Llama a la policía. Esto es invasión de propiedad. No es invasión cuando la dueña legal de la casa me invitó a entrar, señaló Baltasar, volviéndose hacia mí. Señora Betania, desea que continúe. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Podía sentir el peso de sus miradas, la intensidad del momento. Durante toda mi vida había sido la esposa callada, la madre obediente, la mujer que evitaba conflictos y buscaba la paz. Pero Fausto había muerto protegiéndome, dándome las herramientas para defenderme. No podía traicionar su último acto de amor permaneciendo en silencio. Sí, dije con voz que resonó más fuerte de lo que esperaba. Continúe, señor Montero. Lea el testamento de mi esposo. Baltasar asintió con aprobación y comenzó a leer. Yo, Fausto Castillo, en pleno uso de mis facultades mentales y debidamente asesorado por mi abogado Baltasar Montero, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. Hizo una pausa y luego continuó con la sección que haría temblar los cimientos del mundo de César. A mi hijo César, le dejo la suma simbólica de $1 estadounidense. Esta cantidad no es un error ni una omisión, sino una decisión deliberada basada en su comportamiento durante mi enfermedad terminal. «Basta», gritó César, pero su voz sonaba desesperada ahora, despojada de toda autoridad. «No tienes derecho». Baltasar lo ignoró y continuó leyendo. Durante los últimos 6 meses de mi vida, César demostró una codicia que me aterrorizó. Intentó manipularme para que firmara documentos que despojarían a mi esposa Betania de su seguridad financiera. Me amenazó sutilmente con negarme acceso a tratamientos médicos si no transfería propiedades a su nombre. Grabé estas conversaciones, y las cintas están archivadas de forma segura con mi abogado. César mostró más interés en mi muerte que en mi vida, más preocupación por mi dinero que por mi dolor. Los murmullos entre los invitados se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Una mujer mayor, sentada cerca de la ventana, llevó su mano al pecho con expresión horrorizada. El hombre corpulento que había criticado mis canapés miraba a César con disgusto evidente. La marea estaba cambiando, y podía ver el pánico creciendo en los ojos de mi hijo. «Son mentiras», dijo César con voz temblorosa. Mi padre estaba enfermo, confundido por los medicamentos. No sabía lo que decía. Su padre fue evaluado por 3 médicos independientes, respondió Baltasar con frialdad. Todos certificaron que estaba mentalmente competente hasta 2 días antes de su muerte. Y las grabaciones que mencionó son muy claras. ¿Desea que las reproduzca aquí? Tengo mi laptop en el maletín. El rostro de César se descompuso completamente. No, no hay necesidad de eso. Me lo imaginé, dijo Baltasar con satisfacción evidente. Continuó leyendo el testamento. Por estas razones, y porque mi amor y lealtad pertenecen completamente a mi esposa Betania, le dejo a ella la totalidad de mis bienes. Esto incluye esta residencia valuada en $450,000, un departamento en el distrito financiero que genera rentas de $6,000 mensuales, un local comercial rentado por $4,500 mensuales, una casa en la costa valuada en $600,000,
y cuentas bancarias con un total combinado de $450,000. La sala estalló en murmullos. Los números eran impresionantes. Mónica se tambaleó hacia atrás, su rostro perdiendo todo color. César se dejó caer en el sofá más cercano, su expresión de completa devastación. Los invitados nos miraban a todos con una mezcla de shock, fascinación y profunda incomodidad. Eso es más de $1,500,000 en activos, susurró uno de los invitados lo suficientemente alto como para que todos le escucharan. Exactamente, confirmó Baltasar. La señora Betania Castillo es, de hecho, una mujer muy acomodada. Mientras su hijo la trataba como sirvienta, mientras planeaba enviarla a un asilo como si fuera una carga, ella era en realidad la dueña de todo. Se volvió hacia César con expresión dura. Su padre también dejó instrucciones específicas respecto a esta propiedad. Usted tiene 30 días para desalojar esta casa. Puede llevarse sus pertenencias personales, pero nada más. Cualquier mueble o artículo que perteneciera a Fausto o que haya sido comprado con el dinero de la familia permanece aquí. 30 días, gritó Mónica, encontrando su voz finalmente. ¿30 días para encontrar un lugar donde vivir? Eso es inhumano. Somos familia. Familia, repitió Baltasar con tono cargado de ironía. Qué interesante que use esa palabra ahora, señora Mónica. ¿Dónde estaba ese sentido de familia cuando le dijo a la señora Betania que esta casa ya no era suya? ¿Cuando le sugirió que debería ir a un asilo? ¿Cuando la trató como empleada doméstica? Se volvió hacia los invitados. Todos ustedes fueron testigos esta noche. Vieron cómo esta mujer de 72 años, apenas 24 horas después de enterrar a su esposo, fue obligada a servir y atender a 30 personas. Vieron su sufrimiento y nadie dijo nada. El silencio era tan espeso que podría cortarse. Algunos de los invitados tenían la decencia de verse avergonzados, mirando hacia el suelo. Otros simplemente querían desaparecer, claramente arrepentidos de haber asistido a esta cena que se había convertido en un espectáculo de humillación familiar. César se puso de pie lentamente, su cuerpo temblando de rabia contenida. «Mamá», dijo con voz que intentaba sonar conciliadora pero que salía como súplica desesperada. «Mamá, por favor. Esto es un malentendido. Yo solo estaba tratando de mantener la casa funcionando, tratando de asegurar nuestro futuro financiero. Papá habría querido que trabajáramos juntos, que nos apoyáramos mutuamente. ¿Cómo tu padre habría querido?» La voz de Baltasar era cortante. «Permítame leer otra sección del testamento». Pasó las páginas hasta encontrar el pasaje que buscaba. Si César intenta manipular a Betania después de mi muerte, si intenta usar la culpa o las lágrimas falsas para recuperar acceso a mi herencia, instruyo a mi abogado a que tome medidas legales inmediatas. Conozco a mi hijo. Conozco su capacidad de actuar, de fingir arrepentimiento. No quiero que Betania caiga en sus manipulaciones. Ella es demasiado bondadosa, demasiado compasiva. Por eso le pido a Baltasar que sea su escudo, que proteja mis últimas voluntades sin importar cuánto César implore o amenace. Las palabras de Fausto resonaron en la sala como sentencia final. César cerró los ojos, derrotado. Cuando los abrió nuevamente, la máscara había caído completamente. Ya no había súplicas, no había intentos de manipulación. Solo había rabia pura. «Está bien», dijo con voz envenenada. «Está bien. ¿Quieres que me vaya, mamá? ¿Quieres echarme como si fuera basura? Adelante. Pero recuerda esto, cuando estés sola en esta casa enorme, cuando no tengas a nadie que te cuide, cuando seas solo una vieja con dinero pero sin familia, no vengas llorando a mí. Papá te dejó dinero, pero ¿sabes qué no te dejó? Juventud, salud, tiempo. ¿De qué te sirve todo ese dinero si no tienes a nadie con quien compartirlo?» «Tiene razón en una cosa», dije, y mi voz resonó clara y firme en la sala silenciosa. Todos se volvieron hacia mí, sorprendidos de escucharme hablar. «Tu padre no me dejó juventud ni tiempo adicional. Pero me dejó algo mucho más valioso, dignidad. Me dejó la libertad de vivir mis últimos años sin ser abusada por mi propio hijo. Me dejó seguridad financiera para que nunca tenga que depender de alguien que me trata con crueldad». Caminé lentamente hacia el centro de la sala, posicionándome al lado de Baltasar. «César, cuando eras niño, te cuidé cuando estabas enfermo.
Te sostuve cuando tenías pesadillas. Trabajé junto a tu padre para darte educación, oportunidades, amor. Nunca imaginé que llegaría el día en que me tratarías como me trataste esta noche. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Me gritaste que dejara de llorar por tu padre. Me obligaste a servir a extraños mientras mi corazón estaba destrozado. Me amenazaste con quitarme mi hogar. Y todo esto apenas 24 horas después del funeral. Mamá, yo. Comenzó César, pero levanté mi mano para silenciarlo. No he terminado, dije con firmeza que nunca supe que poseía. Tu padre sabía exactamente qué tipo de hombre te habías convertido. ¿Y sabes qué me duele más que tu crueldad? Que él tenía razón. Que el niño dulce que crié murió en algún momento y fue reemplazado por este hombre codicioso que veo frente a mí. Respiré profundamente, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas, pero sin avergonzarme de ellas. Así que sí, César. Quiero que te vayas. Tienes 30 días, como dijo el señor Montero. Y quiero que te lleves a Mónica contigo. Mónica dio un paso adelante, su rostro contorsionado de rabia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas? Somos tu familia, Betania. Tu única familia. No, la corregí con voz suave pero firme. Ustedes no son mi familia. La familia no abusa. La familia no humilla. La familia no amenaza. Miré a todos los invitados que observaban la escena con expresiones variadas de shock y vergüenza. Todos ustedes fueron testigos esta noche. Vieron cómo me trataron. Y ninguno dijo nada. Ninguno preguntó si yo estaba bien, si necesitaba descansar, si era apropiado que una mujer de mi edad trabajara así después de un funeral. El hombre corpulento que había criticado mis canapés tuvo al menos la decencia de verse avergonzado. La mujer del vestido dorado miraba fijamente sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Uno por uno, los invitados comenzaron a levantarse, recogiendo sus pertenencias, murmurando excusas sobre tener que irse temprano. No, no, por favor quédense, dijo César con desesperación creciente. La noche no tiene que terminar así. Podemos resolver esto en privado. Mis socios, el contrato que acabamos de firmar. Sobre ese contrato, intervino uno de los hombres trajeados que había estado en las negociaciones. Era alto, con cabello plateado y expresión seria. Señor César, el trato que discutimos esta noche estaba basado en ciertas representaciones que usted hizo sobre su posición financiera y sus propiedades. Específicamente, usted afirmó ser dueño de esta residencia y de otros bienes. Ahora descubrimos que esas afirmaciones eran falsas. El rostro de César se descompuso. No, espere, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, continuó el hombre con frialdad. Mi firma no hace negocios con personas que tergiversan su situación financiera. Considere nuestro contrato nulo. Se volvió hacia sus colegas. Caballeros, nos vamos. En cuestión de minutos, la sala comenzó a vaciarse. Los invitados se escabullían como ratas abandonando un barco que se hunde, algunos sin siquiera despedirse, otros murmurando incómodas palabras de condolencia que dirigían hacia mí, no hacia César. El imperio que mi hijo había intentado construir con mentiras y manipulación se desmoronaba frente a sus ojos. Mónica agarró el brazo de César con fuerza, sus uñas clavándose en su traje caro. Haz algo, Ciseo. No podemos perder todo así. Habla con ella, convéncela. César se volvió hacia mí una última vez, y por un momento pensé que vi un destello de verdadero remordimiento en sus ojos. Pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazado por resentimiento frío. Esto no ha terminado, mamá. Puedes tener la casa, puedes tener el dinero de papá, pero no tienes a nadie. Morirás sola en esta casa grande y vacía, y cuando eso suceda, todo volverá a mí de todas formas. Señor César, intervino Baltasar con voz de acero, le sugiero que lea el testamento completo antes de hacer amenazas. Su padre también incluyó provisiones para ese escenario. En el caso del fallecimiento de la señora Betania, todos los bienes serán donados a organizaciones benéficas especificadas. Usted no recibirá nada, ni ahora ni nunca. La última pieza de esperanza se desvaneció del rostro de César. Mónica soltó un grito ahogado de horror. No puede ser.
Eso es injusto. Es su hijo. Era mi hijo, dije con voz quebrada por la emoción. Pero el hijo que yo amaba ya no existe. Me volví hacia Baltasar, incapaz de seguir mirando a César. Señor Montero, por favor acompañe a César y Mónica a la salida. Y asegúrese de que se lleven solo sus pertenencias personales. Baltasar asintió y se dirigió hacia César con autoridad que no admitía discusión. Vamos, señor César. Es hora de irse. No pueden simplemente echarnos a la calle, protestó Mónica. Tenemos derechos. Viviremos aquí hasta que encontremos otro lugar. Tienen 30 días para encontrar alojamiento, respondió Baltasar firmemente. Pero esta noche dormirán en un hotel. La señora Betania ha sufrido suficiente por un día. Pueden regresar mañana con una lista de sus pertenencias personales y coordinaremos la mudanza. César abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Baltasar lo detuvo. Con los hombros caídos, derrotado completamente, se dirigió hacia la entrada. Mónica lo seguía, lanzándome miradas venenosas por encima del hombro, pero sin atreverse a decir nada más. Los últimos invitados que quedaban aprovecharon la oportunidad para escabullirse también, dejando la casa en silencio sepulcral. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas finalmente cedieron. Baltasar me atrapó antes de que cayera, guiándome suavemente hacia el sofá. Señora Betania, respire. Ya pasó. Ya terminó. Sollozaba incontrolablemente ahora, todas las emociones del día, de la noche, de los últimos meses saliendo en una cascada imparable. Fausto, logré decir entre sollozos. Mi Fausto me protegió hasta el final. Sí, así fue, confirmó Baltasar con voz suave, dejándome llorar. Él la amó profundamente, y quería asegurarse de que usted estuviera segura. Esperó hasta que mis sollozos se calmaron un poco antes de continuar. Señora Betania, hay algunas cosas más que necesitamos discutir, pero pueden esperar hasta mañana. Por ahora, sugiero que descanse. Ha sido una noche muy difícil. Asentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. La casa estaba en desorden, platos y copas por todas partes, muebles movidos de su lugar, el olor a comida y alcohol flotando en el aire. Pero era mi casa, mi hogar. Y finalmente estaba libre de la presencia tóxica de César y Mónica. Señor Montero, dije con voz ronca. Gracias. Gracias por venir esta noche, por cumplir la última voluntad de Fausto, por protegerme. Baltasar sonrió con calidez genuina. No tiene que agradecerme. Fausto era mi amigo, y usted es una mujer extraordinaria que merece dignidad y respeto. Recogió su maletín. Volveré mañana por la tarde para discutir los detalles financieros, las propiedades y los próximos pasos. ¿Le parece bien alrededor de las 3? Sí, está bien, respondí, sintiendo un agotamiento profundo instalarse en mis huesos. Aquí estaré. Después de que Baltasar se fue, me quedé sentada en la sala de estar en completo silencio. La casa que había estado llena de voces extrañas y risas falsas ahora era mía otra vez. Caminé lentamente por cada habitación, apagando luces, recogiendo algunos platos, pero sobre todo simplemente sintiendo el espacio, reclamándolo. En el estudio de Fausto, me senté en su silla de cuero y miré las fotografías en la pared. Nuestra boda, jóvenes y llenos de esperanza. El nacimiento de César, cuando todavía creíamos que sería un hijo amoroso. Vacaciones familiares, graduaciones, celebraciones. ¿En qué momento todo se había torcido? Abrí el cajón del escritorio y saqué la carta de Fausto una vez más. Mi querida Betania, comenzaba. Leí cada palabra otra vez, saboreando su amor, su preocupación, su planificación meticulosa para protegerme. Al final de la carta había una postdata que no había visto antes. No llores por César. Llora por el hijo que pudimos tener, pero no por el hombre en que se convirtió. Él hizo sus elecciones, y ahora debe vivir con las consecuencias. Tú, mi amor, vive. Vive plenamente, vive con alegría, vive sabiendo que fuiste amada completamente. Presioné la carta contra mi corazón y cerré los ojos. Lo haré, Fausto, susurré al estudio vacío. Viviré. Por los dos. Esa noche dormí en nuestra cama, en nuestra habitación, en nuestra casa.
y aunque Fausto ya no estaba físicamente a mi lado, podía sentir su presencia en cada rincón, en cada sombra, en cada susurro del viento contra las ventanas. Me había dado el mayor regalo que un esposo podía dar, la libertad de vivir con dignidad, la seguridad de no depender de nadie que me tratara con crueldad, y la validación de que mi dolor importaba, que yo importaba. Los 30 días pasaron rápidamente. César y Mónica vinieron y se fueron en silencio, recogiendo sus pertenencias bajo la supervisión de Baltasar. No hubo más escenas dramáticas, no más súplicas, no más amenazas. Solo el reconocimiento silencioso de que habían perdido, de que sus planes de manipulación se habían desmoronado frente a la previsión y el amor de un hombre que los conoció mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella, respirando profundamente. La casa era completamente mía ahora. El futuro era completamente mío. Y aunque enfrentaría ese futuro sin Fausto físicamente a mi lado, lo enfrentaría con la fortaleza que él siempre supo que yo tenía, con la dignidad que él se aseguró de proteger, y con el amor que perduraría más allá de la muerte. Gracias, mi amor, susurré al aire. Gracias por amarme hasta el final. Gracias por protegerme. Gracias por recordarme quién soy. Y en el silencio de mi hogar reclamado, podría jurar que escuché su voz, suave y amorosa, susurrando de vuelta. Siempre, mi Betania. Siempre.